19,5, ahora sí, puntos de vista. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Pero muy bien, un gusto volver después de un par de días de ausencia. Es así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va también a todos ustedes? Gracias por la compañía del otro lado. Hoy traemos mucha información, ya saben, de cara a lo que va a ser un día sumamente preponderante. Sí. Una vez más, como cada 5 años, cambia el presidente de la República, uno que ya se estuvo despidiendo a lo largo de estos días y semanas, y Santiago Peña ahora que se prepara para ingresar. Mucha formalidad, mucha seguridad también en Asunción, sobre todo, calles cortadas también, Sí. presencia policial, militar y muchos jefes de Estado también que están en nuestro país, lo cual le convierte a Paraguay en este momento en el centro de la noticia a nivel regional. Fíjate, de hecho ahí a tus espaldas se puede observar la cantidad de vehículos que a estas horas en la costanera de Asunción están aguardando para ingresar. Recordemos que la costanera, desde el tramo conocido como Río Upané, donde empieza el litoral del Palacio de López o del Palacio de Gobierno, ya se encuentra cerrado hasta Colón. Ahí está clausurado, o sea que sí o sí doblar a la izquierda ahí ya no en Colón, como bien decías. Y hay un marco también como de luces y demás que se ven en los barcos que están en la bahía, también que hablan de lo que se va a vivir, aparte de obviamente la llegada del nuevo presidente, también el aniversario de nuestra ciudad capital. Así que mucho que hacer en el centro y mucho que informar también de lo que está pasando, de un gobierno que llega y un gabinete que se va completando. Faltaban algunos nombres claves, en algunos lugares que dio mucho que hablar, porque en agricultura había una presión gremial clara de los ojeros, de la ARP, del que continúe el actual ministro. Moisés Bertone. Pero a nivel político había otra presión, que suba un senador, dicen que para dejar una silla vacía que sea ocupada por Galaverna hijo, Nano Galaverna. Es así. Y se cumplió eso finalmente, ¿verdad? Y se cumplió eso porque hoy el presidente electo Santiago Peña confirmó que el senador Carlos Jiménez será el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. A su vez, Pastor Soria irá al servicio de calidad y sanidad vegetal de semillas en nave. Con la designación de este lunes, el gabinete de ministros compuesto por 17 autoridades está plenamente confirmado. Y hablando de esto, terminó jurando, como decías, Diego, Juan Carlos Nano Galaverna, el hijo del ex senador que recientemente había dejado, en este periodo que culminó en junio pasado, su banca en la misma Cámara Alta. De esta manera, esta mañana juraba Nano Galaverna, exdiputado. Recordemos que cuando asumió como diputado ya lo había hecho después de haber sido suplente. Es decir, no entró por votaciones directas a la Cámara Baja y tampoco lo hace a la Cámara Alta. Él formaba parte de la lista de senadores suplentes. Era el tercero, de hecho, entre esos nombres. El primero ocupó la banca que dejó Riera, el segundo el lugar que dejó Baruja, ambos que fueron designados también para el gabinete de Santiago Peña. Y al ser elegido Carlos Jiménez como ministro de Agricultura y Ganadería, hoy, después de presentarse su pedido de permiso de Jiménez, ya fue rápidamente llamado a jurar Nano Galaverna. ¿Cuánto periodo estuvo Juan Carlos Calé Galaverna? Y estuvo 4 o 5, no, más. Y son... 35 años de senador tuvo él. 7 periodos, ¿puede ser? 7 periodos, sí. ¿Y sí? ¿Será esta una historia que empieza ahora? Ahí estábamos viendo el efusivo abrazo que le daba Nano Galaverna a su padre. Y en 7 años le va a dar a su hijo Nano, al nieto de Calé. Hay que ver. En 30 años. Puede ser. Te pongo la firma, Fer. No sé si vamos a estar acá para contarlo. Pero en el estudio, digo, en la todo vida caso, claro, en todo caso desde nuestra casa, ¿verdad? Claro. Qué negativa te digo. No, ya disfrutando la jubilación, Fer. Me encantaría. Claro. Ojalá que sí, que dé IPS. No. Y que dé IPS para esas cuestiones también. Bueno, claro, ojo con eso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hoy se mencionaba, de hecho extraoficialmente, que había una fuerte presión, como decías, Diego, para que sí o sí un senador colorado deje su lugar, pida permiso, sea designado en algún cargo que le permita a Nano Galaverna ingresar a una banca en el Senado. También fuentes del propio oficialismo cercanos a Peña decían que buscaban en todo caso que Nano Galaverna sea designado en alguna entidad binacional, pero que era mucho más cómodo que él esté siendo senador. Y en este caso se terminó dando. Su padre
Juan Carlos Calé Galaverna, quien asistió a este acto de juramento, dijo que él no tuvo ningún tipo de presión, no ejerció ningún tipo de presión a Santiago Peña para que su hijo jure hoy como senador. Negó totalmente algún tipo de promesa que le haya hecho Peña a Calé Galaverna con el fin de que Nano ocupe una banca en el Senado. Y hablamos de otro tema porque tiene que ver con una denuncia. Atención con este tema, es muy importante y tiene que ver con una denuncia que hace Contraloría contra la persona que estamos viendo ahora, Jorge Bogarín Alfonso. ¿Qué fue lo que pasó? La Contraloría de la República presentó una denuncia penal en contra de Jorge Bogarín Alfonso y su esposa, Karen Leticia González Orrego, por inconsistencias encontradas en sus declaraciones juradas. Esta denuncia fue entregada por la institución ante el Ministerio Público con una carpeta de 115 hojas con respecto a Bogarín y 88 con respecto a su esposa, ante un oficio remitido a la Contraloría por el cual se solicita la remisión del informe final y antecedentes del examen de correspondencia. La Contraloría procedió a la realización del examen, cotejando las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas, y se encontraron varias inconsistencias que fueron detalladas en el informe. Atención con esto porque ya hay una denuncia penal de Contraloría por números que no cierran en la declaración jurada de este hombre. Y hablemos ahora de estos movimientos que hubo dentro de todo lo que tiene que ver con el calendario legislativo de la Cámara de Diputados, más precisamente porque hoy, en horas de la tarde, estuvieron sesionando con un orden del día bastante escueto de algunos proyectos de desafectación, de regulación, en este caso social y financiero, de trabajadores de Aceros del Paraguay, Sociedad Anónima, y otros puntos más que estuvieron tratando dentro del orden del día de diputados, que se terminó adelantando de esta manera. ¿A causa de que finalmente, debido a la reunión del Congreso Nacional prevista para mañana, en dos partes, para el juramento del presidente y vicepresidente, así como también los actos protocolares que deben cumplirse, es que la Cámara Baja decidió no sesionar el miércoles, que es su día de sesión ordinaria? Además de esto, también tuvieron en cuenta que el evento atrae la visita de mandatarios de la región, autoridades extranjeras, lo cual implica, decían ellos en su argumento, adoptar medidas de seguridad nacional y la restricción de movilidad en el microcentro. Con esos argumentos justificaron desde la Cámara Baja este adelantamiento de sesión y la suspensión de la reunión que se tenía prevista para el miércoles. En torno a toda esta situación también se mencionaba que en realidad los diputados, al igual que los senadores, deseaban participar del acto de juramento de los gobernadores que se lleva a cabo en cada uno de los departamentos, algunos del interior del país. Para participar de esos actos del día miércoles es que también decidieron adelantar ambas cámaras sus sesiones. Y hablamos de otro caso también muy grave porque tiene que ver con un hecho de corrupción vinculado una vez más a la justicia. Estamos hablando del caso de la acusación formal contra Ana Girala. La Fiscalía presentó un documento de 185 páginas donde fundamenta las causas y detalla la acusación formal contra la fiscal Ana Elizabeth Girala y otras 5 personas indiciadas por cohecho. Estamos hablando de coima, cohecho pasivo, asociación criminal, extorsión y persecución de inocentes, desde termos de alta gama para evadir un alcotés positivo, 25 millones para eludir la apertura de un juicio por homicidio doloso en grado de tentativa, hasta cesión de terrenos para acelerar la acción de la Fiscalía para desalojos. Figuran la lista de costos y formas de pago por coimas que constan en el expediente.
Recordemos también que hubo un pedido hasta de una mesa para un quincho. Además de Giral, hay otras personas acusadas en el mismo caso. Cristi Magalí Ortega Domínguez, asistente fiscal de Girala, Griselda Beatriz H. Alcaraz, secretaria de la unidad fiscal. Ellas están como coautoras y cómplices. Igualmente, la acusación implica a los abogados Liz Elena Martínez Robles, Marco Aurelio Velasco Mendoza y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La fiscal Girala va a enfrentar entonces juicio acusada por coima. ¿Sorpresa o no, Diego, lo que ocurría en Argentina? Y según varias encuestas, la verdad que hay que decir una sorpresa. Hoy en día la gente explica desde la disconformidad, sobre todo en un sector poblacional, lo que ha sido la gran novedad en las elecciones previas de la Argentina, en las PASO, que es la victoria de este hombre, el más votado de la Argentina, Javier Milei. Es así, estábamos observando parte de lo que fue su discurso en este sentido, las PASO que se desarrollaron el día de ayer, que son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales participaron los argentinos. Datos iniciales develaron primeramente, en este caso, un favoritismo y una sorpresa bastante grande que acaparó la atención, el ascenso de Javier Milei con más del 32% de los votos. Él fue de esta manera uno de los candidatos o el candidato más respaldado en estas elecciones primarias de Argentina, seguidos por otros. Unas elecciones bastante encarnizadas, incluso entre los propios candidatos que se presentaban por algunos mismos partidos y movimientos. Asimismo, según los datos, Milei podría tener chance incluso de llegar a gobernar. El camino todavía es largo, sí, porque hay elecciones en octubre, sí, y luego podría haber balotaje. Según los expertos, se daría ese escenario. Así que, de alguna manera, sorpresa en la Argentina, Milei el más votado en las PASO. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Para qué vas a ser presidente? Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que llevan más de 100 años. Voy a ser el presidente que ponga de pie la Argentina y siente las bases para que Argentina en 35 años vuelva a ser la primer potencia mundial. Ministerio de Turismo. Bueno, salvando las diferencias ideológicas y de números por sobre todo, también situación similar se daba con Paraguayo Cubas en las últimas elecciones. Exactamente. Era la gran sorpresa. Los analistas hablan del famoso voto de disconformidad. Ojo que Milei, por ejemplo, habló de terminar con la gratuidad de la salud y que los extranjeros que entren a la Argentina van a tener que pagar un seguro de salud. Hay que aclarar esto en medio de varias propuestas electorales, claro, que hay que ver qué pasa si es que una vez llega a ser gobierno, si cumple o no tantas cosas que dijo. Nos queda todavía un camino bastante largo hasta octubre, sus elecciones generales, podríamos decir, allí en Argentina. Y cuando hablamos de Argentina pensamos un poco también, sí, en la salud de nuestro país, porque sabemos que hay muchísima gente que va a la Argentina a buscar salud, lamentablemente porque en Paraguay no encuentra. Y a la vuelta de la pausa justamente, sí, vamos a estar hablando de salud y más concretamente del IPS. Exactamente, ¿qué se viene en IPS? ¿Habrá una fusión? Vamos a hablar de eso. Hay jubilados preocupados, hay muchos temas, como siempre, vinculados a IPS y los vamos a tratar enseguida nada más. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Que íbamos a hablar de salud y sobre todo, bueno, también de seguridad social. Estamos hablando del IPS porque hay muchos desafíos que inician también el día de mañana. Es así, por eso ya nos acompaña quien fue designado, quien fue elegido por el presidente electo Santiago Peña para llevar la titularidad del IPS, el doctor Jorge Brites. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, buenas noches Fernanda, buenas noches Diego y también a la teleaudiencia. Gracias doctor por visitarnos. No sé si comenzamos por las preguntas que tenemos nosotros o por cuál va a ser tu comienzo a la hora de llegar al IPS con tantos desafíos, doctor. Yo estoy abierto a lo que ustedes quieran saber. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Es el tema jubilados, el tema medicamentos, infraestructura? Yo creo que el IPS se asienta sobre 3 pilares, ¿verdad? Yo creo que
si bien la parte médica, la parte de salud es la parte urgente y la que más se siente, ¿verdad? No por eso la otra, la parte administrativa y la parte de jubilaciones es menos importante, ¿verdad? Yo creo que tenemos que empezar paralelamente por los tres lados, ¿verdad? Hay un temor, al menos en ciertos sectores, un anuncio para otros, una mejoría para algunos, de que se piensa de alguna manera fusionar, no sé si es la palabra correcta, el IPS con el Ministerio de Salud. ¿Qué hay de eso, doctor? Eso por el momento es imposible. Hay sí ya un convenio marco entre el IPS y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que ya está en vigencia hace cierto tiempo y que inclusive se está aplicando ese convenio en algunos lugares, principalmente del interior, ¿verdad? En algunos lugares como Ayolas, por ejemplo, Concepción, y funcionan muy bien, ¿verdad? Porque entonces la salud llega más pronta y mejor para la ciudadanía haciendo los convenios, ¿verdad? Así como se hizo durante la pandemia. Así como se hizo durante la pandemia, sí, señora. Al decir que es imposible por ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que...? Y es imposible porque por cuestiones de leyes, un ente como el IPS no puede fusionarse con un ente como público, ¿verdad? Pero como le digo, yo creo que esa palabra se malinterpretó, el tema de fusión. Bueno, ¿Por qué, doctor? No se habló en ningún momento de fusión. Por lo menos yo no hablé, ¿verdad? Creo que, no sé si la ministra dijo, pero no creo porque no corresponde, ¿verdad? Claro, o sea, se hablaría de que una institución absorba a la otra de alguna manera o que se unan las dos, se fusionen, realmente sería medio complicado. Medio complicado. Lo que sí se habló siempre es del sistema único de salud. Pero el sistema único de salud le incluye a todos los prestadores de servicios, tanto del área pública como privada, ¿verdad? Pero manteniendo su autonomía. Sobre eso hablaban incluso quienes hoy día están dejando la cartera de salud. El propio Julio Borba decía que hay un proyecto de integrar el sector de la salud de ambas instituciones, no otra parte que sea administrativa o relacionada a la jubilación. Así mismo. Eso sí. Integrar o colaborar o hacer convenios sin ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los convenios cada uno aporta lo suyo y después se hacen las compensaciones, ¿verdad? De repente, si es que el ministerio puso mayor cantidad de medicamentos, bueno, a fin de año eso se hace la compensación y el IPS le devuelve, ya sea en servicios, ya sea pero no en efectivo, ¿verdad? Sino que ya sea en otras cuestiones del área de salud, ¿verdad? Doctor, ¿se le puede dar como parte de la salud incluso calma a los jubilados, sobre todo, decirles que van a seguir cobrando su jubilación, que el IPS va a poder responder a los que se están jubilando ahora, a los que ya se jubilaron? Porque ese es un miedo que entró. Y es un miedo muy delicado, porque creo que es genuino el miedo. Y ya hubo protestas incluso contra su nombramiento, contra la fusión, contra lo que dicen que es el quiebre, la posibilidad de no poder cumplir con los jubilados. Se va a trabajar para garantizar y darle seguridad a la persona que estuvo pagando toda su vida. Totalmente. Yo soy jubilado. Yo soy jubilado de IPS y cuando el señor presidente me hace la presentación, ¿verdad?, se dirige a la prensa y le dice que él va a ser el fiel custodio de los intereses del Instituto de Previsión Social. Por algún mal manejo interno, ¿verdad?, se tocó un poco los fondos de reserva, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser así. No debería ser así eso. No debería ser así. Eso estaba proyectado con el sistema que nosotros tenemos actualmente para el 2038 recién, ¿verdad?, empezar a usar. Pero por supuesto que uno tiene que reformar la Carta Orgánica, ver las posibilidades de ir mejorando eso de tal forma a alargar el tiempo en que se pueda recurrir. Y lo ideal sería que no, ¿verdad? Lo ideal sería que el fondo de jubilación, que es un fondo de reserva, que es un fondo, siga manejándose con inversiones, con todas las cosas que tienen a su favor para la parte administrativa, y no utilizar esas reservas para gastos comunes, ¿verdad? Claro.
Doctor, queremos compartir con usted una encuesta que salió nuestro equipo a hacer también respecto a qué esperan del Instituto de Previsión Social con esta nueva administración. Vamos a compartir, ¿le parece? ¿Cómo no? Escuchamos. ¿Cuáles serían las deficiencias que vos ves en IPS? Se tiene que cambiar muchas cosas en IPS. Para empezar, primero la atención. Primero los medicamentos no es más como antes, vamos a decir. Ahora se cambió muchísimo. Y lastimosamente venimos padeciendo año y año. Ojalá este nuevo gobierno tome en serio también de esto, que haya gente responsable también de esto para que pueda manejar. ¿Qué opinás del sistema de agendamiento de IPS? Y la verdad que es un desastre, tarda mucho, no debería de ser así. Nosotros nos vamos en un hospital público, te atiende más rápido que en el IPS. Yo desde hace rato que estoy aportando, ni una vez usé IPS, ni una vez. Le intenté agendar a mi papá también, que ya no está, por cierto, pero no me funciona. ¿Cuáles son las deficiencias de IPS que vos ves? Eficiencia. Yo no veo eficiencia, más deficiencia lo que siempre suelo ver. No puedo hablar de eficiencia. ¿Cuál sería un pedido que vos le haces al futuro presidente de IPS, que va a ser el doctor Jorge? Y que cambie su sistema, que por lo menos nosotros los aportantes que podamos hacer más rápido, más seguro, que sea al instante, por lo menos que no sea, que dé 3, 4 días, por lo menos no 3, 4 meses. Y escuché que el doctor, este doctor que va a asumir, tiene experiencia y sabe el manejo, viene escuchando. Y ojalá Dios quiera que haga, así como te estoy diciendo, que haga la transformación también, que todos esperamos, lo asegurado. Dios quiera que se haga la transformación, ¿por qué? Porque a favor de lo asegurado, vamos a decir. Bueno, doctor, no sé si hay sorpresa en lo que... Creo que hay puntos como ya el call center que realmente ya es vergonzoso que estemos hablando de esto. Insostenible. ¿Verdad que realmente insostenible, doctor? insostenible. No puede ser que una persona llame esperando 3 horas para ser atendida y le digan de vuelta de que no hay más turno. O sea, eso es insostenible. No tiene que pasar No eso. tiene Y que se va a pasar. trabajar, doctor, para eso, va a priorizar eso. Esa es la idea, o sea, vamos a trabajar. Yo voy a hacer oficina en los hospitales grandes, ¿verdad? Porque generalmente el presidente viene a la caja central y voy a irme con mi equipo de infraestructura, con mi equipo de recursos humanos. Vamos a entrevistarle a los asegurados y también a los funcionarios, ¿verdad? ¿Cómo le evaluaba a Taglia como presidente? Bueno, Taglia es mi colega. Yo creo que le faltó un poco más de algunas decisiones que tendría que haber tomado, ¿verdad? Sí, sí, le tiene que evaluar del 1 al 10. Y En cuestión administrativa, 4. Aplazadísimo. ¿no? Aplazado. de 1 al 10, 4. Se salvó, pero apenas. Por poquito. Bueno, hablando justamente de eso que mencionaba usted, doctor, teníamos aquí, logramos sacar algunos de los puntos principales y hay muchos reclamos más. Uno de ellos es lo que ya abordaba Diego también. Esto, por ejemplo, una denuncia que hace un tiempo nos llegaba y nos dicen, era una atención en urgencias, pero lo atienden a la persona o al paciente después de 5 horas. ¿Cómo trabajar con eso en el IPS? Y bueno, tengo en mente muchas ideas que voy a tomar con la experiencia, porque yo soy un funcionario de la casa, tengo casi 40 años dentro de la institución, ¿verdad? Pasé por todos los servicios médicos, llegué a ser jefe de servicio y después pasé al área administrativa. ¿En el IPS? Vicedirector, director, miembro del consejo. Sí. Y bueno, ahora para culminar mi carrera fui nombrado presidente, ¿verdad? Entonces, yo le quiero devolver a mi institución todo lo que mi institución me dio durante toda, porque prácticamente toda mi formación la hice en el Hospital Central como médico, ¿verdad? Y este es el momento en que darle por lo menos un poquito. Vamos a hacer todo el esfuerzo para mejorar, sobre todo una salud más humana, ¿verdad? Que la gente tenga su medicamento en tiempo y forma,
que como estábamos hablando de la cuestión del call center, mejorar el call center, ¿verdad? Hacer los turnos nocturnos para los asegurados que trabajan y que tengan acceso más rápido. A lo mejor inclusive no hace falta pasar por el call center, sino agendarse por WhatsApp. Ojalá se modernice eso, ¿verdad? Ya estamos en tiempo de... Así es. Es la forma de comunicarse el WhatsApp. Pero es una cuestión, doctor, de reorganizar la forma en la que se agenda o aumentar el personal médico. Y son las dos cosas, ¿verdad? Yo creo que hay una insuficiencia en cuanto a la oferta, ¿verdad? De personal médico en general. No sé si es el personal médico, pero hay que darle más opciones al call center, pero también hay que reformar internamente su sistema, ¿verdad? Porque lo que habíamos dicho, no es inconcebible que una persona gaste todo su saldo, porque no es justo eso, no es justo. La siguiente es esta que tengo acá y habla de las necesidades también, no sé si de infraestructura, pero sí de elementos, por ahí hasta insumos, equipos, ¿verdad? Fotografías como esta, incluso peores, del estado en el que se encuentran camillas, sillas de rueda. Y sobre esto, ¿cómo trabajar? ¿Cómo está el presupuesto? No sé si usted ya se pudo adentrar en cuanto a estos tipos de elementos, doctor. Bueno, realmente yo todavía no me hice cargo de la institución. Todos los números que tengo son números que no son oficiales, ¿verdad? Entonces, una vez que yo, creo que el jueves se hace la posesión de cargo y bueno, y a partir de ahí voy a empezar a analizar y dar una respuesta lo más rápido posible. El IPS está en crisis, evidentemente está en crisis por la situación, por la falta de medicamentos, por la falta de turnos. La deuda de medicamentos. Y la atención, ¿sí? Hay deuda de medicamentos también. Las deudas son astronómicas. A las farmacéuticas se le debe algo así como 280 millones de dólares. Y se hace el jardincito, por ejemplo. Eso es lo que no puede ser más, doctor. Disculpame que te dije así. No, pero sí. Pero nomás la plantita, que está muy lindo también. Sí. Pero lo importante es que haya telmisartán, que haya medicamento para la presión, que haya para la gente diabética. Eso es lo que es urgente ahí. Totalmente de acuerdo. ¿Sabe una cosa, Diego? No pueden faltar esos medicamentos. Los medicamentos básicos por lo menos no pueden, porque es una forma de prevenir. Y lo más barato en medicina es la prevención. Porque si vos le discontinuás estos medicamentos que son básicos, los antihipertensivos, los antidiabéticos y otros, ¿verdad? Entonces ellos pueden hacer una complicación y la complicación te cuesta mucho más caro que una simple pastilla. No, exactamente. Eso no puede ocurrir. Tenemos tu compromiso, doctor. Claro. ¿Perdón? Tomamos el compromiso. Totalmente. Sí. Ahora, lo siguiente, doctor, y va en línea justamente a lo que estaban mencionando una vez más. Recetas, pero en este caso recetas sin membretes. Que se han dado también casos. Aguja para punción lumbar, por ejemplo, que no tienen en el IPS, que uno va y dice, o cosas mucho más básicas que uno dice, ¿por qué no tienen si yo todos los años, todos los meses voy aportando? ¿Por qué, en su experiencia como médico también, por qué se suelen dar así las recetas sin membrete, doctor? Y bueno, esa es una cuestión particular de cada médico, ¿verdad? Pero en el caso particular es un insumo que no debería de haber faltado, ¿verdad? Es como un medicamento básico. Se tiene que poner y tiene que responder. O sea, como te digo, insumos y medicamentos son elementos básicos, esenciales para dar una mediana atención. No puede faltar. No puede faltar y bueno, en eso vamos a insistir, en eso vamos a trabajar, ¿verdad? Hay 1000 puntos, ¿verdad? Del día a día. También últimamente hubo como una sensación de que había puertas cerradas para los medios de comunicación. Hemos visto compañeros que con las cámaras no pudieron ingresar, compañeros que no fueron atendidos por ser un medio de comunicación. Eso también a nosotros le queremos pedir como medio de como vínculo con la ciudadanía, doctor, que haya puerta abierta y transparente. Totalmente. Es más, nosotros queremos amigarnos con la prensa porque queremos utilizar la prensa como un medio de comunicación con la gente para que la gente se entere de qué hace. Vamos a trabajar a puertas abiertas. Nosotros tenemos que reconocer si algo se hizo mal, tenemos que tratar de mejorar. Y si algo se hizo bien también, aprovechar que la gente sepa lo que se hace bien. Aprovechar, claro. Entonces, en ese sentido, cuando una administración es transparente, no tiene nada que esconder, ¿verdad? ¿Por qué no
abrir a la prensa las puertas de la institución. Lo siguiente, una imagen quizás bastante conocida en estos últimos meses, lo que tiene que ver con el señor Ramón Zamudio, lo que ocurría el año pasado, esta denuncia grave de mala praxis, después también el proceso que continuó con todos los médicos, pero se ha visto en más de una ocasión, incluso ya la gente hace bromas, doctor, acerca de las situaciones y los hechos, las denuncias de mala praxis o mala atención médica que se brinda. Sí, bueno, es lo que te decía, tenemos que humanizar la salud, tenemos que dar, parece que estamos perdiendo un poquito eso de que el paciente no es un objeto, que el paciente es una persona que tiene vida y que necesita, porque recurre a nosotros porque necesita, porque está enfermo, ¿verdad? Creo que esa parte humana de la medicina se perdió. Y bueno, y en eso también vamos a trabajar y vamos a tratar de insistir para que eso sea realidad, ¿verdad? Y perdón, y esa espera de madrugada también, esa fila, ojalá que haya un sistema. Uno piensa de afuera, claro que es grande, pero el tema de agendar por WhatsApp o cosas modernas. Sí. Sobre todo ahora estamos pensando, al empezar a hacer eso en el turno de la noche, que es para los trabajadores, ¿verdad? Para que tengan mayor posibilidad de acceder rápidamente a los turnos. Y bueno, y vamos a ir paso a paso haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Esas son también las instrucciones del presidente, que me pidió que la humanización de la medicina, ¿verdad? Para cerrar, al menos en este ir y venir de preguntas y de imágenes también, pongo así y tapo ahí el final de los números de teléfono de proveedores a los cuales los propios pacientes muchas veces tienen que llamar a pedir medicamentos que en el IPS no hay. Sí. No hay un poco también incluso de complicidad en algunos casos para beneficiar y que la gente termine comprando algo que debería ser gratis, doctor. Y bueno, eso ya es algo muy subjetivo, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer. Sobre todo lo que tenemos que hacer es que nos falten los medicamentos en la institución. Entonces no va a haber posibilidad de esas cuestiones, ¿verdad? Que estás mencionando. Y en fin, es lo que prometemos por lo menos dedicarnos a tiempo completo a eso. Doctor, ¿qué le dice a esas personas que cuestionaron su nombramiento? Hay sindicatos, algunos incluso decían, no, está apadrinado por la senadora Lilian Samaniego, mencionaba. ¿Qué le responde a esos sindicatos, a esos funcionarios? No, yo, como le dije, yo soy una persona de la casa, ¿verdad? Y siempre en estas épocas algunos sindicatos aparecen queriendo hacer este tipo de cuestiones. Yo no, júguenme a mí por cuando salga, no antes de entrar. Nosotros tenemos que despedirte, pero podemos comprometernos a tener otra charla a los 100 días de gestión, como se suele hacer, porque hay tantas preguntas acá de la audiencia. Realmente da pena no poder plantearte todas, pero está más o menos en esa línea que estábamos comentando. Pero con mucho gusto, Diego, con así mucho gusto. Charlamos ya. Me tratan muy bien, así que yo con mucho gusto, las veces que ustedes requieran, yo voy a estar acá. Es que en este caso estamos todos del mismo lado, ¿verdad? Todos necesitamos un IPS mejor. Totalmente. Los asegurados, los que vamos a ser jubilados, los que son jubilados. Todos. El IPS cumple una importante función social, ¿verdad? Y entonces, mejor, y yo que soy un jubilado más, ¿verdad? No quiero que mi institución esté así. Entonces, ahora tengo la oportunidad de demostrar un poquitito algo y bueno, yo creo que esa es la idea. Y que en 5 años el que va a estar en tu cargo te pongan un 4 como vos le pusiste a Batalla, te pongan un 8, 9, 10. No, exactamente. y que salga, por lo menos me retire con aplausos de la gente, que esa es la mejor forma de que justifiquen tu función, ¿verdad? Totalmente. Gracias, como decíamos allí también en el Zócalo, tiene el desafío de sacar a IPS, esa terapia intensiva, de esa crisis que usted mencionaba. Así es. Gracias, doctor, muy amable por la visita. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, nosotros así estábamos hablando un poco de IPS en esta noche, una noche marcada ya también por lo que van a ser los actos del día de mañana desde muy temprano en el centro de Asunción. Con el TD1 arrancamos, así que mucho que hablar y no se paren de la pantalla, va a ser un día histórico también. Desde las 7 de la mañana y desde las 5:30 toda la transmisión del SNTI C9N. Hacemos pausa, ya venimos. Hay ambiente distinto en las calles, se siente la presencia de seguridad, fue todo el fin de semana así, y hay un aspecto formal
que esperemos sea el comienzo de un gobierno que realmente pueda hacer mejor las cosas para nuestro país. Y que no solo sea ahora que asume todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Claro, y que no se aseguren solamente estar mejor ellos, porque ya vimos que muchísimos esposos, hijos están siendo ubicados en cargo. Pero ya hablaremos de eso, vamos a tener tiempo en todos estos años. Hablemos de lo que se viene en cuanto al aspecto formal y muchas delegaciones que están enviando vicepresidentes, presidentes y otras autoridades que van a estar mañana entonces en el acto de asunción. Uno de los primeros en llegar, en este caso, a tempranas horas de hoy, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, con toda su comitiva, llegaba de esta manera en horas de la madrugada. Finalmente no viene el presidente Nayib Bukele. Exactamente, había un poco de expectativa, ¿verdad?, con el tema de que venga Bukele, Sí. que tiene también sus admiradores, acá hay que decirlo, también detractores, y se especulaba que podía venir. Otra persona que va a estar también, por supuesto, y que también una vez más causó un poco de problemas la escala que hacen en Estados Unidos en su vuelo, es el vicepresidente de Taiwán, que también va a estar en el acto de asunción. Recordemos que en toda Sudamérica, Paraguay es el único país que tiene relaciones con Taiwán, y Taiwán siempre envía a sus mandatarios o su vicepresidente para este acto. William Lai, el vicepresidente taiwanés, que arribaba al país, y ahí estamos viendo ya lo que tiene que ver con el arribo y la llegada del rey Felipe VI de España. Ahí está el rey Felipe entonces también llegando a nuestro país, y no solo finalmente, Sí. vino con nuestra colega Leticia, No. vino solo el rey, alto el rey, Sí, le pasa a altísimo. Marito como media cabeza. Le pasa a Riola, que es bastante alto también. Sí, son Dicho sea de personas paso, a Julia así, Riola, están que... por los 2 metros. Sí, señor. Otro que sí vino acompañado es Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, que posterior a su llegada al Paraguay se trasladó a una reunión en la casa en la ciudad de Lambaré del expresidente Fernando Lugo. Asimismo, otro que también estuvo presente y ya está en nuestro país es el presidente de los uruguayos, Lacalle Pou, que ya está también por acá y que va a ser parte también de este acto. En su momento también muy cercano al presidente Mario Abdo, dicen que. Y en uno de sus últimos viajes, antes de dejar el cargo, antes de dejar la presidencia, Alberto Fernández de Argentina, que fue uno de los últimos en arribar durante esta tarde-noche. Muy bien, los principales países de la región también presentes entonces, así que está. Solo para decirles que nos estamos yendo y volvemos mañana. Es así, ya se viene el impulso del día de hoy con el sello nacional. Chao, chao. Hasta mañana.